Bueno, primero saludarles a todos a quienes están en el panel y también, obviamente, a quienes están acá presentes y también por conexión. Bueno, primero creo que la oportunidad de reflexionar conjuntamente sobre lo que se ha dado a lugar en este proceso de unificación, pero también es de constitución, ¿cierto? De un proyecto común que no signifique, como decía Manuel, ¿cierto?, la suma de cada uno de los partidos, sino que constituyamos lo que creemos que debe ser conjuntamente un partido político para este momento. A mí en particular, yo sé, y me voy a remitir a eso, porque a cada uno de los comentaristas nos plantearon un ámbito para poder especificar, y yo tengo la misión de recoger lo que tiene que ver con el diagnóstico del momento del gobierno y también de los desafíos, ¿cierto?, que tiene. Y en ese sentido, recogiendo los elementos también planteados por Manuel y que me parece importante, primero, en lo que es un avance, ¿cierto? Instalarse como un gobierno de transformaciones y el desafío que eso implica ya es por sí mismo una gran complicación y un gran desafío. Además, teniendo en consideración que efectivamente tuvimos procesos de elecciones y también un proceso constituyente fallido, y que fue la salida que nosotros mismos le dimos al momento del estallido social. La salida institucional fue una salida que fue una apuesta política nuestra, y yo creo que también hay que reconocer que ese momento complejo nos toca siendo gobierno, y por lo mismo es parte de las complicaciones que ha tenido en la implementación de programas y también en cómo se gobierna. Cómo se gobierna, ¿cierto?, teniendo solamente un espacio de poder. Porque el ser gobierno no implica tener todo el poder, ¿cierto? Y eso lo sabemos bien. Y esa cuota de poder, además, para poder implementar reformas, se necesita un Congreso, un Parlamento que también tenga mayoría y en donde no las tenemos. Entonces, en esa elección, si bien gana el presidente Boric, por otra parte, no gana nuestras mayorías expresadas en el Congreso. Y por otra parte, el desafío de generar una coalición de gobierno durante el mismo gobierno, sin tener un programa común, sin tener un acuerdo en términos estratégicos, y además en el proceso, ¿cierto?, de constitución ahora de nuestro propio partido. Eso cruzado con considerar que a mí me parece que con todas esas dificultades y esas limitantes, el gobierno tiene ciertos avances en demandas particulares, en visión particular, de cómo en un modelo tan neoliberal como el nuestro se recupera lo público, espacios y esferas de lo público. ¿Cómo podemos garantizar ciertos derechos sociales en donde se le arrebata la visión de Estado subsidiario al modelo existente? Y en ese sentido uno puede recoger, ¿cierto?, ciertos avances, ciertas líneas de lo que las condiciones que tenemos se puede avanzar también. Cuando hablamos, por ejemplo, del royalty minero, a mí me parece que tiene algo de eso. Cuando hablamos de la Estrategia Nacional del Litio, también tiene algo de eso. Pero efectivamente, si no tienes fuerza y poder real, si no tenemos ni siquiera mayoría en el Congreso, si no hay fuerza social en las calles, porque además estamos en un momento que es de reflujo del movimiento social. ¿Cuál es la tarea que tienen nuestros partidos, nuestro partido en particular, en ese contexto? Eso sin tocar además la otra fuerza, el otro poder, que es de los medios de comunicación, en donde si no jugamos a diversificar es muy difícil. Y en ese sentido, creo que ya en términos más allá del diagnóstico, sino para pasar a los desafíos del gobierno, primero, bajo la visión de que nuestro proyecto no empieza ni termina con este gobierno, también es importante perspectivar su proyección. Y en ese sentido, además de tener el desafío de constituir nuestra fuerza política, el Frente Amplio,
con toda la diversidad que ello tiene. Yo comparto que debemos ser un proyecto común, ¿cierto? No la suma. Además de eso, tenemos el desafío de articulación con una alianza de gobierno que sí debe perspectivarse a futuro. Pero para eso debe perspectivarse a futuro con un proyecto común. Porque si no, las diferencias dificultan el camino colectivo. Ahora, yo quiero también recoger, a propósito del contexto actual y de la discusión que se ha dado con respecto al CAE, que es un debate que incluso uno podría decir vuelve a reflotar tanto las diferencias que teníamos del por qué nos constituimos nosotros, ¿cierto? En términos súper estrictos, pero también el por qué algunos quieren defender lo que hicieron, que es legítimo, ¿cierto? O que quieren defender lo que son. Nosotros también tenemos que defender lo que somos. Y eso creo que se articula bien en la discusión del tema del CAE con un objetivo que al parecer ya está más o menos delineado que compartimos, que es terminar con el CAE. Podemos llegar desde visiones y diagnósticos distintos. Vi la declaración de la Mesa Nacional Directiva del PPD, que parte, ¿cierto?, quizás de una visión particular propia de ellos, pero que llega al objetivo que también compartimos nosotros, que es terminar con el CAE. Y eso es lo que nos debiese importar hoy día, ¿cierto? En esa temática, en ese punto en particular. Obviamente que no es el todo, tenemos que avanzar en más. Y también en ese sentido a mí me pasa que creo que no debemos observar con tanta pasividad el cómo se da el escenario electoral de un próximo gobierno. Si queremos que nuestro proyecto se perpetúe, que si se proyecte en el tiempo, no podemos simplemente dejar que las cosas pasen. Y en ese sentido, entendiendo que un programa ambicioso como el nuestro, que es también disputar, ¿cierto?, el modelo neoliberal, poder generar un proceso de transformación, superarlo en último término, no se va a lograr en 4 años, ni es menos las condiciones que tenemos en el país, ¿cierto?, de fuerza. Y por lo mismo, la proyección es sumamente importante. Y ahora también, en términos de proyección, creo que la discusión sobre el proyecto común que podríamos concitar, no sé, ahí voy a pedir que me avisen cómo voy del tiempo, porque ya, ok. Me pasa que nuestro proyecto no solo debe ser racionalmente coherente, no debe solamente construirse para convencernos a nosotros del por qué hacemos las cosas y el hacia dónde vamos, sino que el desafío principal es poder identificar y representar. Y para eso no se puede hacer sin tener en consideración los dolores que tiene la mayoría del país, las frustraciones que tiene la mayoría del país. Cosa que sí hace la derecha extrema y que cada vez lo hace más, ¿cierto? Lo hemos expresado en otros países, en donde ganan elecciones, ganan gobierno. Y no hay que desatender que no solamente es desde lo racional que nuestras ideas pueden ir avanzando, sino sobre todo en la medida que identifican dolores, frustraciones, rabia. Esa rabia, ese descontento que uno ve, el malestar que sigue existiendo, sí debemos tener la capacidad de presentar un proyecto político que identifique, pero que también apueste a estar mejor, a superar esa rabia, desde la esperanza de poder tener un país distinto, un país mejor, un país que prospere al buen vivir. Ese proyecto político, que efectivamente es más que la suma de las demandas, es el llamado que tenemos desde la izquierda a poder decir, sí, somos de izquierda, en este país, en pleno siglo XXI, somos feministas, sí, y eso no es ser woke, como algunos nos habrán dicho. Ser feminista también tiene que ver con la libertad, que algunos tratan de utilizar como una bandera propia, pero nuestro proyecto es profundamente defensor de la libertad.
profundamente defensor de la libertad, además de la igualdad. Entonces creo que estas discusiones, en este momento en particular, que tenemos desde el Frente Amplio, y por eso también quería participar activamente en este foro, me pasa que tenemos que sacarlo de la esfera simplemente de quienes somos actualmente militantes, porque creo que tiene una proyección y un alcance y también la oportunidad de crecer desde la izquierda, no solamente a quienes somos militantes del Frente Amplio, sino que hay un activo mirándonos. Yo solo contar una anécdota y con esto cierro. El otro día me contactaron desde unas mujeres que se articulan y que se dicen que son defensoras de Boric. Creo que es el colectivo Apoya a Boric, no sé si lo han visto, en redes sociales. Y son personas comunes y corrientes que no están militando, pero que se sienten identificadas con el gobierno del presidente, se sienten identificadas con él en particular y con lo que él expresa. Entonces, ahí hay una oportunidad grande de que nuestro proyecto político también invite, que tenga la capacidad de incorporar, porque hay quienes están mirando, hay quienes están esperando una invitación, hay quienes también están pensando y preguntándose cómo defiendo esto que también es mío, que también es colectivo y yo me siento parte de. Y creo que ese es el desafío también. Muchas gracias.